Bien, vamos a encarar lo que es el último video de estas teorías del enlace químico, que ya se ha hecho largo, es que es un tema realmente largo, eh, porque es realmente importante. Después ustedes cuando hagan las físicas, sobre todo la moderna, van a hacer muchos cálculos. Esto hay gente que su tema de investigación es precisamente calcular eh, estos, utilizando estas teorías, digamos, calcular enlaces, calcular geometrías de moléculas, calcular interacciones entre moléculas y demás. O sea que eh, esto realmente después, desde el punto de vista de un físico, es algo eh, que realmente es muy importante y hay mucha gente que trabaja actualmente en esto y cuya área de investigación tiene que ver directamente con esto. Eh, obviamente que yo se los estoy contando aquí, como yo siempre digo, con los dedos, para que esto sea algo entendible, que se entienda el concepto. Obviamente la matemática de esto es sumamente compleja. Eh, de hecho, se requiere digamos, mucho tiempo de computación para poder, o de cómputo para poder resolver este tipo de cuestiones. Ni siquiera son resolubles en todos los casos, hay que, en algunos casos, digamos, sí se puede resolver relativamente haciendo algunas aproximaciones y demás. O sea, esto es realmente un tema serio y actual. Pero bueno, primero, antes de hacer eso, uno tiene que comprender, digamos, de qué cosa está hablando desde el punto de vista físico, para después poder hacer los cálculos y no perderse en la matemática, porque la matemática es tan compleja que uno por allí tiende a perderse en esa matemática. Entonces, vimos hasta aquí teoría de Lewis y teoría del enlace de valencia, ¿sí? La que nos resta es la teoría de orbitales moleculares. ¿Por qué es importante la teoría de orbitales moleculares? Porque hay algunas propiedades, digamos, que todavía con las teorías que tenemos descrito hasta ahora no se pueden, no se pueden predecir o no se pueden explicar, ¿sí? Una de ellas es la conductividad, como les había dicho en el video anterior. Seguimos sin poder explicarla, o sea, diferencias de conductividad eléctrica entre distintos materiales. Absorción de radiación en la región ultravioleta, perdón, en la región visible del espectro, porque esa es la razón por la cual algunos compuestos son coloreados, otros no. ¿Qué otra cosa no podemos predecir? Por ejemplo, por cómo se unen moléculas con un número impar de electrones. ¿Se acuerdan que el monóxido de nitrógeno era todo un problema en las estructuras de Lewis o en la teoría de Lewis? Porque tiene un número de electrones de valencia impar, ¿sí? Entre el nitrógeno y el oxígeno, si uno lo suma, el número de electrones es impar. O sea, eso tampoco lo pudimos explicar hasta ahora. Entonces, la teoría que queda es la teoría de orbitales moleculares, que básicamente es exactamente lo mismo que lo que se hace con el átomo, se puede hacer con las moléculas. ¿Vieron? Con el átomo nosotros tenemos orbitales atómicos, ¿sí? Escribimos la ecuación de Schrödinger, calculamos la función de onda al cuadrado, eso nos da, digamos, una distribución de probabilidad de encontrar el electrón, definimos un 90% de probabilidad de encontrar el electrón, el espacio en donde tenemos un 90% de probabilidad de encontrar el electrón, como el orbital, ¿sí? Y eso es un orbital atómico. Bueno, para las moléculas vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a llamar orbitales moleculares. En lugar de orbitales atómicos, son orbitales moleculares. ¿Cuál es la diferencia básica entre los orbitales atómicos y los orbitales moleculares? Que los orbitales atómicos los electrones pueden interaccionar únicamente con un núcleo. Mientras que en la teoría de orbitales moleculares, ahora los electrones pueden interaccionar con muchos núcleos, ¿sí? Por eso se la llama que esta es una teoría del enlace químico en donde los electrones están deslocalizados. En la anterior, que era la teoría del enlace de valencia, ¿sí? Los electrones seguían localizados, porque fíjense que interaccionaban los orbitales atómicos entre sí, se solapaban, y en realidad en esa región, entre los núcleos en donde quedaban confinados, allí donde encontramos una alta densidad de probabilidad de encontrar el electrón, y entonces los electrones en realidad están confinados ahí a ese enlace. O sea, están confinados a interaccionar con esos dos núcleos
en los que está el enlace químico. Por eso que se llama, que es una teoría de electrones localizados. Teoría del enlace químico de electrones localizados. Mientras que la teoría de orbitales moleculares es una teoría del enlace químico en donde los electrones se permiten deslocalizar a través de más de un núcleo. O sea, pueden interaccionar con N núcleos, ¿sí? Con los núcleos que tenga toda la molécula. Cada molécula, digamos, va a tener tantos, ya vamos a ver, va a tener tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos tengan, o como la suma de orbitales atómicos tengan los átomos por separado que forman la molécula. ¿Sí? Entonces, básicamente es muy parecido, la lógica es muy parecida a la de resolución del átomo de hidrógeno, por llamarlo de alguna manera, o de cualquier átomo, simplemente que, digamos, ahora los electrones, ¿sí?, que conforman esta molécula se los va a permitir que interaccionen con más de un núcleo. ¿Sí? La teoría de orbitales moleculares se basa en la combinación lineal de orbitales atómicos, que normalmente se encuentra en los libros como L-Chaos. El L-Chaos, esto no es otra cosa que el Linear Combination of Atomic Orbitals, ¿sí? Son las siglas en inglés de combinación lineal de orbitales atómicos, ¿sí? En donde básicamente lo que se hace es matemáticamente se combina, digamos, la función de onda de un orbital atómico asociado a un orbital atómico con la función de onda de del orbital atómico de un átomo, de otro átomo. O sea, tenemos un átomo A, un átomo B, hacemos una combinación lineal, ¿sí?, de orbitales de entre la función de onda del orbital en este átomo con la función de onda del orbital en este otro átomo, ¿sí? Entonces, como son dos funciones de onda, esas dos funciones de ondas pueden interaccionar de manera constructiva o pueden interaccionar de manera destructiva, ¿sí? Básicamente, ¿sí? De manera constructiva, lo que hace es aumentar la amplitud; de manera destructiva, lo que hace es disminuir la amplitud. Como si fuera la sumatoria de dos ondas como las que ustedes conocen en óptica, ¿sí? Entonces, el orbital molecular, digamos, no es otra cosa que una combinación lineal de orbitales atómicos, ¿sí? O de eso se trata. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar con el caso más simple, que es la molécula de hidrógeno 2, en donde dos átomos de hidrógeno, cada uno con un orbital 1s y un electrón en cada uno de esos orbitales, digamos, uno que tiene la función de onda, a ver, déjenme poner el puntero, la función de onda para el orbital 1s más la función de onda para el orbital otro s. Entonces yo puedo armar la combinación lineal de orbitales, ¿sí?, la suma y la resta de esos dos orbitales atómicos. Cuando yo lo sume, ¿sí?, lo que voy a tener es una especie de orbital deslocalizado, ¿sí? Fíjense que el orbital ahora ya está deslocalizado entre los dos núcleos, ¿sí? En donde hay una alta densidad electrónica entre los dos núcleos, ¿sí?, lo que hace que la repulsión entre estos dos núcleos positivos disminuya, ¿sí?, y por lo tanto disminuya la energía del sistema, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un orbital de enlace. Cuando yo resto las funciones de onda de esos dos orbitales atómicos 1s, lo que me da, ¿sí?, es esto. Es un orbital molecular, ¿sí?, un segundo orbital molecular, ¿sí?, que se llama de antienlace. ¿Por qué se llama de antienlace? Porque justo entre los núcleos la probabilidad de encontrar el electrón es cero. O sea, la forma del orbital molecular tiene un nodo que se llama entre los dos núcleos. O sea, la probabilidad de encontrar el electrón acá es nula. Por lo tanto, acá la interacción entre estos dos núcleos, ¿sí?, va a ser repulsiva, ¿sí? Entonces, en el primer caso, la repulsión entre esos dos núcleos se ve minimizada, por lo tanto, digamos, la energía de este orbital es más baja que la que tienen estos dos orbitales atómicos de los átomos por separado, y esta otra, ¿sí?, la repulsión es más grande que si yo tuviera los dos átomos por separado, ¿sí? Eso es técnicamente así contado con los dedos cómo sería esta cuestión, ¿sí? Yo estoy sumando funciones de onda y restando funciones de onda, ¿sí?
En uno me da un orbital de enlace y en el otro me da un orbital de antienlace. Se llama de enlace porque hay una alta densidad electrónica entre los dos núcleos, se llama de antienlace porque la probabilidad de encontrar el electrón entre los dos núcleos es nula. ¿Sí? Hay un nodo allí. Una cosa muy importante, si yo combino linealmente dos orbitales atómicos, ¿sí? Fíjense que yo combiné dos orbitales atómicos, tengo que poder producir, porque combinarlo linealmente significa poder sumarlo o poder restarlo. Si yo combino dos, tengo que obtener dos orbitales moleculares. Esto es lo que se conoce como ley de la conservación de los orbitales, ¿sí? Y pasa lo mismo que en la teoría del enlace de valencia, ¿sí? La cantidad de orbitales atómicos que uno, ¿se acuerdan cuando hibridizaban? Si yo combinaba tres orbitales P y uno S, obviamente tenía que tener cuatro orbitales sp3, ¿sí? Aquí pasa exactamente lo mismo. Fíjense cómo es la cosa con, visto desde un punto de vista más gráfico, con la molécula de hidrógeno. Ustedes tienen un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, el orbital 1s, la función phi para cada orbital, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Acá está el núcleo y nos vamos alejando del núcleo. Eso es básicamente cómo es la función phi. Si se suman esta función phi, obviamente hay una interferencia constructiva entre estos dos núcleos, ¿sí? Y yo lo que obtengo luego es la phi cuadrado, es elevar al cuadrado esta función, ¿sí? Lo que obtengo es una probabilidad alta de encontrar, ¿sí? El electrón entre estos dos núcleos. Si, por el contrario, lo que yo hago es sumo, o sea, a una función de onda de un orbital S le resto la función de onda de otro orbital 1s, que es esta misma, pero dada vuelta, ¿sí? Lo que obtengo, ¿sí? Es en realidad justo en el medio un nodo. ¿Sí? Obtengo una función de onda que tiene la resta de estas dos funciones de onda del orbital atómico me da un orbital molecular con esta forma, una phi para el orbital molecular de esta forma. Si yo hago la phi cuadrada para obtener la probabilidad de encontrar el electrón dentro de ese orbital molecular, ¿sí? Lo que encuentro es que justo en el medio yo tengo un nodo, lo que les decía anteriormente. ¿Sí? Entonces se dice que este es un orbital de enlace que tiene menor energía que la de los dos orbitales atómicos por separado, y este es un orbital de antienlace, ¿sí? En donde la energía es mayor que la de los dos orbitales atómicos separados, ¿sí? Fíjense que a este se le llama sigma asterisco y este se le llama sigma 1s. ¿Por qué se le llama sigma 1s? Bueno, porque surge de la combinación lineal de dos orbitales 1s. Este lo mismo, también se llama sigma 1s porque también surge de la combinación lineal entre dos orbitales 1s, pero uno no tiene asterisco y el otro tiene asterisco. O sea, el de enlace no lleva asterisco y el de antienlace sí lleva asterisco. Esto lo que me está diciendo es eso, es que es de antienlace, que tiene una energía más alta que la de los orbitales atómicos de los cuales proviene sin combinar, ¿sí? Y se llama sigma porque es a lo largo del eje. Igual se sigue una notación muy parecida a la teoría del enlace de valencia. Entonces, cuando uno hace un nivel de energía, para lo que yo les decía de que este orbital sigma de enlace tiene menos energía que la de los dos orbitales por separado, ¿sí? O sea, esta sería la energía que tendría un orbital 1s del hidrógeno y este es la del 1s del otro hidrógeno. Obviamente, si eso están lo suficientemente lejos, uno no ve al otro, no están interaccionando, los dos tienen que tener exactamente la misma energía, ¿sí? Cuando uno los acerca, digamos, empieza a formarse este orbital molecular de enlace y este orbital molecular de antienlace. Este tiene menor energía y este tiene mayor energía, ¿sí? Fíjense que la diferencia de energía que hay entre este orbital y el orbital molecular y los orbitales sin combinar es exactamente lo mismo, la diferencia de energía de estabilización, digamos, que la de desestabilización. O sea, este se estabiliza en la misma cantidad de energía que este de antienlace se desestabiliza, ¿sí? Entonces, esta es una manera gráfica de dibujar
el diagrama de energía para o en la teoría de orbitales moleculares, ¿sí? En donde acá tenemos en los extremos tenemos las energías de los orbitales atómicos sin combinar y en el medio la de los orbitales moleculares, ¿sí? O el resultado de la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿sí? Que es el orbital molecular. Fíjense que esto es orbital atómico, la AO significa atomic orbital y esta es también atomic orbital y este es orbitales moleculares, molecular orbital. Aquí vamos a definir algo que se llama orden de enlace. El orden de enlace nos va a dar una idea de cuán estable es ese enlace, ¿sí? Mientras más alto sea el orden del enlace, más estable va a ser ese enlace, más difícil va a ser romperlo, por lo tanto más energía voy a necesitar para romper ese enlace o la energía del enlace va a ser más alta, ¿sí? Fíjense cómo se calcula este orden de enlace. Se calcula como el número de electrones de enlace menos el número de electrones de no enlace. Fíjense que yo acá no les conté, pero acá hay algo. Fíjense que cada orbital atómico del hidrógeno viene con un electrón. Luego, cuando yo hice la combinación lineal que me da un orbital atómico de enlace y uno de antienlace, ahora lo que tengo que hacer es colocar esos dos electrones, ¿sí? Siguiendo, ¿sí? O respetando el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. ¿Eso qué significa? Que por cada orbital molecular solamente pueden entrar dos electrones, uno con spin positivo y el otro con el spin negativo, ¿sí? O sea que en el orbital molecular de enlace pueden ir dos electrones y en el del antienlace también pueden ir dos electrones, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, para el caso de la molécula de hidrógeno, esos dos electrones vienen al orbital de enlace, ¿sí? Obviamente con spin opuesto. Lo que les decía entonces, para calcular el orden de enlace, uno lo que tiene que hacer es hacer esta cuenta. Calcular el número de electrones de enlace, restarle el número de electrones de no enlace, o sea que están en orbitales de no enlace, o sea, al número de electrones que están en orbital ocupando orbitales de enlace, hay que restarle el número de electrones que están ocupando orbitales de no enlace y dividirlo por 2. En este caso es fácil, el número de electrones en orbitales de enlace son 2, el número de electrones en orbitales de antienlace es 0. 2 menos 0, 2, dividido 2, eso me da 1. ¿Eso qué significa? Que el orden de enlace que tiene la molécula de hidrógeno, o sea, los dos hidrógenos cuando están unidos en la molécula de hidrógeno, es 1. ¿Eso qué es? ¿Cómo uno lo puede comparar con la teoría de Lewis? Bueno, es un enlace simple, ¿sí? Y la teoría de Lewis también nos predecía un enlace simple, ¿sí? O sea, un enlace simple significa o equivale a un orden de enlace 1. Un enlace doble equivale a un orden de enlace 2, un enlace triple equivale a un orden de enlace igual a 3, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante la teoría de orbitales moleculares? Algo que no se podía hacer ni con la teoría de Lewis ni con la teoría del enlace de electrones de valencia. Fíjense que yo, por ejemplo, puedo analizar cuál sería la estabilidad de la molécula de hidrógeno 2 positivo. ¿Cómo se forma la molécula de hidrógeno 2 más? Es una molécula de hidrógeno a la cual le falta un electrón. O, dicho de otra manera, es la reacción entre un átomo de hidrógeno y un protón. ¿Sí? Entonces, si yo combino linealmente, ¿sí?, los orbitales atómicos del hidrógeno, uno que tiene un electrón es el del hidrógeno y el otro que le falta un electrón, ¿sí?, que es el protón. Pero fíjense, los dos son orbitales 1s, ¿sí? Y los dos son del hidrógeno, o sea, los dos tienen que tener la misma energía, ¿sí? Si yo combino eso, obviamente, ya vimos, tenemos un orbital sigma de enlace y un orbital sigma de antienlace, un sigma 1s y un sigma 1s de antienlace, ¿sí? O sea que la distribución de orbitales moleculares en un diagrama de energía es esta que ustedes ven acá. Pero ahora fíjense que solamente tengo un electrón, eso es que ese único electrón viene a ocupar un orbital de enlace. Cuando yo calculo el orden de enlace va a ser número de electrones en orbitales de enlace, 1. Número de electrones en orbitales de antienlace, 0.
dividido 2, eso me da un medio. ¿Eso qué significa? Significa, ¿sí?, que la molécula de hidrógeno 2 más, ¿sí?, es más estable que los dos orbitales atómicos separados. O sea, es más estable. Eso significa que esta molécula existe. Y de hecho, experimentalmente se observa. Existe en fase gaseosa. ¿Sí? Existe esta molécula. Y la existencia de esa molécula lo predice la teoría de orbitales moleculares. ¿Por qué? Porque tiene un orden de enlace más grande que cero. Si el orden de enlace es más grande que cero, significa que unidos son más estables que separados. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el orden de enlace es un medio. Eso significa que es más estable que separado. Ahora, si uno lo compara con la molécula de hidrógeno 2, si el orden de enlace es más chico, la molécula de hidrógeno 2, el orden de enlace era 1. En este caso es un medio, es la mitad. ¿Eso qué significa? Bueno, que esta molécula es menos estable que la molécula de hidrógeno 2. O sea que si yo quisiera romper ese enlace que une a los dos núcleos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno 2, sí necesitaría gastar menos energía que si yo quisiera romper el enlace entre dos hidrógenos en la molécula de hidrógeno 2 neutra, sin carga. ¿Se entiende? Fíjense que lo que tiene interesante es que esto yo no lo podía hacer ni con la teoría de Lewis ni con la teoría del enlace de valencia. ¿Sí? Yo no podía hacer este tipo de análisis. ¿Sí? De hecho, fíjense en el número de electrones impar. ¿Sí? No hubiera podido aplicar ni la teoría del enlace de Lewis, ni tampoco la teoría del enlace de valencia, porque van siempre de a pares. ¿Sí? Siempre habla de pares de electrones. ¿Sí? La única que no tiene en cuenta pares de electrones es la teoría de orbitales moleculares, o que no requiere pares de electrones es la teoría de orbitales moleculares. Veamos la molécula de helio. ¿Sí? La molécula de helio, ¿sí? Déjenme ver si no tengo la de helio 2. Sí. Veamos la molécula de helio más. ¿Sí? ¿Cómo es la molécula de helio? Bueno, tiene un orbital 1s con el átomo de helio, tiene 2 electrones en el orbital 1s. Y si yo lo hago reaccionar con un átomo de helio más, o sea, un átomo de helio que ha perdido un electrón, lo que tengo es digamos, una configuración electrónica parecida a la del hidrógeno. ¿Sí? O sea, es como un hidrógeno con un protón más en el núcleo. ¿Sí? Eso es lo que sería este helio más. ¿Sí? Pero la configuración electrónica es exactamente la misma que la del hidrógeno. Luego, si yo hago el análisis voy a obtener, digamos, cuando haga la combinación lineal de orbitales 1s, es idéntica a la del hidrógeno, es igual que la del hidrógeno. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo combinación lineal de orbitales 1s, o sea que eso no cambia. Entonces voy a tener un orbital de enlace, un orbital de antienlace, eso ya lo vimos, pero ahora tengo 3 electrones para acomodar. Entonces los dos primeros vienen al orbital de enlace, pero el tercero no me queda otra, para no violar el principio de exclusión de Pauli, de colocarlo en el orbital de antienlace. Y ahora empieza a tener sentido esta ecuación que nunca lo habíamos visto antes, que tuviéramos electrones en el orbital de antienlace. Bueno, ahora los tenemos. Entonces tenemos 2 electrones en el orbital de enlace, un electrón en el orbital de antienlace. Cuando hago 2 menos 1 me queda 1, dividido 2, eso es un medio. O sea que la molécula de helio 2 más existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden de enlace es mayor que 0. ¿Sí? Eso significa que esta molécula existe, es más estable unido que separado. ¿Sí? Y de hecho también ha sido observado experimentalmente la existencia de la molécula de helio 2 más. Ahora fíjense en ustedes la molécula de helio. En la molécula de helio, los dos átomos de helio tienen 2 electrones. Entonces, el orden de enlace, cuando yo lo calculo, da 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta molécula no existe. ¿Sí? Esta molécula no existe. De hecho, estrictamente hablando, a pesar de que vale 0 y que pareciera que no hay estabilización, estrictamente hablando, unidos tienen más energía que separados. ¿Por qué? Porque unidos, para estar unidos, tienen que estar cerca y empiezan a aparecer la repulsión electrón-electrón, núcleo-núcleo. ¿Sí? Entonces, realmente, estrictamente hablando, unidos, ¿sí?, son menos estables que separados. Entonces, obviamente, no va a existir la molécula, porque se va a unir si energéticamente no me conviene.
¿Se entiende? Y de hecho la molécula de helio 2 no existe. Nunca ha sido detectada experimentalmente, pero sí existe el helio 2 más. ¿Sí? Esas cosas, digamos, no las puede predecir ninguna de las teorías de enlaces que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Ninguna de las teorías de enlaces que habíamos visto anteriormente. Fíjense qué interesante este cuadro. Este cuadro lo que muestra son distintas moléculas o iones. El ion hidrógeno 2 positivo, el hidrógeno, el helio 2 positivo y el helio 2. Fíjense que el orden de enlace, en el caso de la molécula de hidrógeno positivo y la de helio positivo, el orden de enlace es un medio, el orden de enlace en la molécula de hidrógeno es 1 y en la de helio 2 es 0. Fíjense que la longitud de enlace, o sea, cuán cerquita están esos núcleos, depende de cuán fuerte están enlazados esos dos núcleos. O sea que mientras más fuertes estén enlazados, más cerquita o más corta va a ser esa longitud de enlace. Y fíjense que la longitud de enlace más corta es obviamente el que tiene orden de enlace más alto. ¿Sí? Y el que tiene el orden de enlace más alto le corresponde la energía de enlace más alta también. ¿Sí? O sea, es el más estable de todos. Fíjense que tanto este que tiene un medio como este que tiene un medio, ¿sí? La longitud de enlace es más larga y obviamente la energía de enlace es más chica. ¿Eso qué significa? Que si yo empiezo a entregar energía, tengo estas tres moléculas, ¿sí? Las primeras que se van a romper son estas dos. Para romper la molécula de hidrógeno necesitan entregar más energía. ¿Sí? La molécula de helio 2 directamente no existe. ¿Sí? Directamente no existe. Veamos otra cosa que es interesante también que predice la teoría de orbitales atómicos, de orbitales moleculares, perdón. Fíjense qué pasa con, si yo combino, ¿sí? Trato de hacer una molécula diatómica con metales alcalinos, o sea, del grupo 1. Eso significa que todos tienen el electrón de valencia, o el orbital de valencia, perdón, o el orbital de mayor energía que está ocupado por un electrón de valencia, en los casos de los metales alcalinos, está en un orbital NS, cualquiera, ¿sí? El del hidrógeno es 1, el del litio es 2, ¿sí? El del sodio es 3 y así, sucesivamente. Pero siempre está en un orbital NS. Supongamos que tenemos acá litio, esto sería el 2S y esto sería el 2S. Tuviéramos litio 2. ¿Sí? Queremos fabricar litio 2. Entonces, en realidad, el diagrama de energía de orbitales moleculares es idéntico al del hidrógeno. ¿Sí? Y de hecho, la molécula de litio 2 existe. Existe hasta en solución. Existe fase gaseosa y existe hasta en solución y es estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque predice el orden de enlace, que el orden de enlace va a ser 1, igual que en el caso del hidrógeno. ¿Sí? Eso es para todos los metales alcalinos y eso ha sido experimentalmente encontrado. Todos los metales alcalinos forman una molécula diatómica. ¿Sí? Todos forman una molécula diatómica. ¿Qué pasa con los metales alcalinos térreos, los que están al lado? Esos tienen 2 electrones en el orbital S. ¿Sí? Y estos parecen el helio, ¿verdad? Es igual que, el diagrama de energía del helio. ¿Sí? El orden de enlace es a 0. Entonces, los metales alcalinos térreos no deberían formar moléculas diatómicas. ¿Sí? De la misma manera que el helio 2 no existe, tampoco debería existir el calcio 2, el magnesio 2, y eso ha sido observado experimentalmente. La molécula de calcio 2, magnesio 2 no existen. ¿Sí? No existen. O sea, y eso se puede predecir, digamos, tranquilamente o de manera así, contado con los dedos nuevamente, utilizando la teoría de orbitales moleculares y estos diagramas de energía, calculando órdenes de enlace. ¿Sí? Es realmente fantástico que uno pueda decir, existe el metal alcalino, digamos, puede existir como moléculas diatómicas, pero el metal alcalino térreo no. Con un modelo conceptual, al menos conceptualmente hablando, después matemáticamente esto, como yo les dije, es un lío importante, pero conceptualmente hablando, digamos, uno lo puede predecir así de manera muy fácil y muy gráfica. Uno se diría, bueno, hasta ahora hemos visto cómo se combinan linealmente orbitales S.
Los orbitales p, ¿qué pasa? ¿Se combinan también? Y la respuesta es obvio, sí, también se combinan. ¿Sí? Supongamos que tenemos orbitales pz con pz. ¿Sí? Entonces se pueden sumar, se pueden restar. Hacer combinación lineales significa que a la función de onda del orbital pz se lo suma a la función de onda del orbital pz de otro átomo. Tenemos el átomo A, el átomo B, o acá, en este caso se lo resta, en este caso se lo suma. ¿Sí? ¿Qué lo obtenemos acá en la resta cuando restamos orbitales pz? Lo que obtenemos es un orbital de enlace. Fíjense que estamos combinando dos orbitales atómicos, combinando linealmente dos orbitales atómicos, lo sumamos y después lo restamos. O sea que si combinamos linealmente dos orbitales atómicos, deberíamos obtener dos orbitales moleculares. ¿Sí? Y de hecho obtenemos dos orbitales moleculares. Uno que es de enlace, porque fíjense, no tiene nodo entre los dos núcleos, un núcleo está ahí, el otro núcleo está acá, mientras que hay otro, que es el orbital de antienlace, y ahora ya es medio como que siempre es el mismo verso, siempre que combinamos dos orbitales atómicos se obtienen dos orbitales moleculares, uno de enlace y el otro de antienlace, en donde el de antienlace obviamente tiene un nodo entre los dos núcleos, o sea, la probabilidad de encontrar el electrón acá, justo en el medio, entre esos dos núcleos, es nula. ¿Eso qué significa? Eso significa que la densidad electrónica que se encuentra en el caso del orbital molecular de enlace hace que la repulsión entre estos dos núcleos disminuya y hace que digamos que esa distribución de orbitales de enlace, ese orbital de enlace tenga menor energía que el orbital atómico de los átomos separados, y este otro, el de antienlace, el orbital de antienlace comparado con los orbitales atómicos antes de combinarse, digamos, va a tener mayor energía porque obviamente ahora estos dos núcleos están muy cerca, ¿sí? Y no tienen nada negativo en el medio que les apantalle la repulsión, por lo tanto se van a repeler mucho. Eso hace que la energía suba con respecto a los dos orbitales atómicos aislados, ¿sí? Separados. Ahora uno dice, bueno, bárbaro, combiné los dos Z. ¿Qué pasa con el PX y el PI que están perpendiculares? ¿También se combinan? Sí, también se combinan, pero obviamente ahora se combinan de manera perpendicular. ¿Sí? Fíjense que se combina el X y el Y, ¿sí? Generándome nodos en el plano Z. ¿Sí? Acá el nodo se ve y acá el nodo se vería si yo estuviera mirándolo de arriba. ¿Sí? Pero existen, ¿sí? El orbital atómico, cuando yo combino el Z con el PX con el PX, voy a obtener dos. Este es el de enlace, el de antienlace no está dibujado, y cuando combino el PI con el PI, voy a obtener también dos, el de enlace y el de antienlace. Este es el de enlace, porque fíjense, entre los dos núcleos hay una densidad electrónica de carga importante, ¿sí? O sea que no es no nula, por lo tanto este es el de enlace. El de antienlace en realidad son 4 lóbulos, ¿sí? Tiene un nodo, aparte del nodo este que se ve acá en el plano Z, también tiene un nodo acá. Entonces, esos son de antienlace, ¿sí? No están dibujados en este caso, no los hemos dibujado. Acá están, perdón, acá están los de antienlace, ¿sí? Es lo que yo les decía, tiene nodos ahí, nodo acá, nodo ahí, nodo acá, ¿sí? Entonces, estos son de antienlace. Estos son de mayor energía. Fíjense que ahora a esto se le llama, así como los anteriores que eran en la misma línea, ¿sí? La combinación se hacía en la misma línea, eran orbitales que se acercaban en la misma línea. Estos que son perpendiculares, que se acercan así, ¿sí? De la misma manera que en la teoría del enlace de valencia, los que eran en línea se llamaban sigma, acá también se les llaman sigma y a los perpendiculares se les llama pi. Fíjense, este es un orbital molecular de enlace pi, este es un orbital molecular de enlace pi, estos son orbitales moleculares de antienlace pi y estos son de antienlace pi. Bien, ahora tenemos, digamos, combinamos 4 orbitales, combinamos 6 orbitales, combinamos 6 orbitales, a ver si estoy diciendo bien, se me hizo lío. Sí, 6 tenemos. 2px, 2pi, 2pz. ¿Sí? Deberíamos obtener 6 orbitales moleculares como resultado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se acomodan esto? Esto estrictamente hablando, ¿sí? Ya van a ver, hay dos de estos.
2 de estos de antienlace y 2 de estos de antienlace, y hay 2 de, porque estamos combinando 2 de estos, entonces tenemos 2 de estos y 2 de estos también. Ahora lo vamos a ver cómo se colocan todos en un único diagrama de energía. Tenemos los 3 orbitales p de un átomo con los 3 orbitales p del mismo átomo, ¿sí? Por eso están los 3 a la misma nivel de energía. Son 2 átomos idénticos, ¿sí? Que tienen orbitales p, ¿sí? Digamos flúor, por llamarle de alguna manera. Flúor, ¿sí? Flúor 2, ¿sí? En donde, si fuera flúor, digamos, tendría acá 2 electrones, 2 electrones, 1 electrón, 2 electrones, 2 electrones, 1 electrón. ¿Sí? Fíjense cómo se acomodan. Los orbitales de enlace, sigma, ¿sí? Están más estabilizados con respecto a los orbitales sin interaccionar, sin combinarse, ¿sí? Comparado con los pi. ¿Por qué es eso? Porque fíjense que cuando se acercan en línea, ¿sí? Es como que la interacción, ¿sí? El área de interacción o la región en donde la función de onda interactúa de manera constructiva es mayor que en el caso de los pi, que la interacción es más débil porque geométricamente, digamos, el área, ¿sí? de solapamiento, por llamarle de alguna manera, como le llamaban la teoría de orbitales de Valencia, como la de electrones de Valencia, es más chica, ¿sí? Entonces la estabilización, ¿sí? Es más grande en el sigma, pero fíjense que en la desestabilización del orbital sigma de antienlace también es más grande. O sea, fíjense que de nuevo se cumple que lo que se estabiliza uno, el de enlace, se desestabiliza en la misma proporción el de antienlace, en la misma cantidad de energía. Fíjense que ahora, esto como que resultó este enlace de este orbital molecular de sigma de enlace y sigma de antienlace. Estos dos orbitales moleculares resultan de haber combinado el orbital PZ con el PZ, ¿sí? Yo combino el PZ con el PZ, son 2 orbitales atómicos, me da 2 orbitales moleculares, sigma, ¿sí? Por eso son sigma PZ, ¿sí? Ahora yo combino 2 orbitales P, el PX y el PI, con el PX y el PI del otro, entonces estoy combinando 4 orbitales, entonces tengo que tener 4 orbitales moleculares, 2 de enlace y 2 de antienlace. ¿Dónde están? Acá. Como les dije, interaccionan menos porque interaccionan así y así, ¿sí? El área de interacción es más chica, la interacción es más débil, ¿sí? La estabilización de energía que tienen los orbitales de enlace pi es más baja que la del enlace sigma. Pero en proporción, en cantidad, digamos, en valor absoluto, la cantidad de energía con la que se estabilizan es exactamente la misma. O sea, la distancia esta en energía es exactamente la misma que de acá. ¿Sí? Fíjense, entonces, combiné 2, 4, tengo que obtener 4 orbitales moleculares. Siempre se tiene que cumplir esa cuestión. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ya vimos, se combinan linealmente o se pueden combinar linealmente orbitales S entre sí, P entre sí, ahora se podrán combinar orbitales S con orbitales P. La respuesta es también sí. Tienen que tener energía parecida. Tienen que estar cerca en el diagrama de energía. ¿Sí? Mientras más cerca estén, mejor es ese solapamiento. ¿Sí? Mayor va a ser la estabilización y mayor va a ser la desestabilización del orbital de enlace y el de antienlace, respectivamente. ¿Sí? Bien, ¿cómo se combinan? Bueno, obviamente yo combino un orbital S con un orbital P. Si combino 2 orbitales atómicos, voy a obtener 2 orbitales moleculares, uno de enlace y el otro de antienlace. El de enlace, este que ustedes ven acá, en donde no hay nodo entre los dos núcleos, y el de antienlace, donde justo hay un nodo entre el núcleo S y el núcleo S. ¿Sí? Entonces, de manera general, digamos, el número de orbitales moleculares producidos es exactamente el mismo que el número de orbitales atómicos utilizados para crearlos. ¿Sí? O sea, si yo combino hago una combinación lineal de 2 orbitales atómicos, voy a obtener 2 orbitales moleculares, uno de enlace y uno de antienlace. Si yo hago una combinación lineal de 4 orbitales atómicos, como en el caso del PI y el PX, y el PI y el PX de otro átomo, estoy combinando 4 orbitales atómicos, lo que voy a obtener son 4 orbitales moleculares, 2 de enlace y 2 de antienlace, ¿sí? Que en ese caso van a ser orbitales pi, ¿sí? Entonces el número
la ley de la conservación de los orbitales se tiene que cumplir, ¿sí? Si yo combino dos orbitales atómicos, tengo que obtener dos orbitales moleculares. Si combino cuatro orbitales atómicos, tengo que obtener cuatro orbitales moleculares. Lo que les decía, a mayor traslape entre los orbitales atómicos, para que haya mayor traslape, tienen que estar en energía, en el diagrama de energía tienen que estar cerquita. ¿Sí? Si yo tengo un orbital que está acá con otro orbital que está muy abajo, realmente cuando yo los quiera combinar no van a matchar bien, entonces la suma y la resta, o sea, lo que pueden estabilizarse o desestabilizarse va a ser muy poquito. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cómo hace para esa combinación lineal sea más eficiente? Mientras más cerquita estén esos orbitales atómicos que yo estoy combinando. Por eso, los que son moléculas homonucleares, o sea, que tienen exactamente el mismo átomo, el que se está uniendo, obviamente tienen la misma energía y eso machan perfecto. ¿Sí? Tienen una muy buena, digamos, combinación en cuanto a la energía. ¿Sí? Entonces, mientras más cerquita están esos orbitales, mayor va a ser la diferencia de energía que hay entre el orbital de enlace y el de antienlace. Mayor va a ser la estabilización y mayor va a ser la desestabilización que se va a observar. El tercer punto es lo que yo les dije varias veces. Se estabiliza exactamente en la misma cantidad de energía que se desestabiliza el orbital molecular de antienlace. O sea, lo que se estabiliza el orbital molecular de enlace comparado con los orbitales atómicos sin combinar es exactamente lo mismo que se desestabiliza con el orbital molecular de antienlace comparado con los dos orbitales atómicos sin combinar. Esto ya se los dije. Bien, entonces así quedaría un diagrama de energía, por ejemplo, para el flúor que les decía recién, en donde, fíjense, en el flúor tiene 7 electrones de valencia. Fíjense en una cosa que es interesante. Acá están, esto es como sería el diagrama de energía para un átomo de flúor, esto es como sería el diagrama de energía para otro átomo de flúor aislado, ¿sí? Fíjense, en realidad son los electrones de valencia, ¿no? Fíjense, tiene tiene 7 electrones en total, 7 electrones de valencia en total, el flúor. 2 de esos electrones están en un orbital 2s, los otros 5 están en los orbitales 2p. ¿Sí? Fíjense que solamente hay un orbital de estos 4 orbitales que está ocupado por un electrón. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando se combinan los 2s con los 2s, se combinan perfecto, ¿sí? Dan un orbital de enlace y sigma de enlace y sigma de antienlace. Como tengo 2 electrones, tengo 4 electrones en total en los orbitales atómicos por separado, tengo que tener 4 orbitales en los orbitales moleculares y el orden de enlace, en este caso, da 0, para esta combinación de orbitales S. O sea que los orbitales S en realidad no están contribuyendo en lo más mínimo al enlace. ¿Sí? ¿Qué pasa con los orbitales moleculares originados por la combinación lineal de los orbitales atómicos P entre sí? Bueno, ya habíamos visto, da un sigma de enlace y un sigma de antienlace y un par de orbitales moleculares de enlace pi y un par de orbitales moleculares de antienlace pi asterisco, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos electrones tengo. Cuando yo voy y completo, digamos, tengo en total 14 electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Sí? Si yo calculo el orden de enlace acá, son 2, 4, 6, 8, 10 dividido 4. ¿Sí? Eso da un orden de enlace, ¿sí? Esto en realidad lo que podemos hacer es, esto sabemos que es 0, se anulan, esto sería lo mismo que tener 6 dividido 4, ¿sí? Porque son, estrictamente hablando, yo recién hice mal la cuenta, son 2 de enlace, 2 de antienlace, o sea que los de enlace son 2, 4, 6, 8, y los de enlace son 2, 4, 6, ¿sí? Entonces esto lo anulamos, y nos concentramos en esto. Son 6 dividido 4. 6 menos 4, perdón. 6
menos 4, eso me da 2, dividido 2, eso me da 1. O sea, el orden de enlace de la molécula de flúor 2 es 1. Y si yo escribo la estructura de Lewis, también el orden de enlace me da 1. Un enlace simple. Flúor-flúor se forma un enlace simple. O sea que desde ese punto de vista también estaría de acuerdo con lo que es la teoría de Lewis. ¿Sí? Y ustedes me dirán, y bueno, pero esto cómo da con el dato experimental. Bueno, cuando uno compara energías, ¿sí? La energía de enlace, ¿sí? Del flúor se corresponde con la de un enlace simple. ¿Sí? Es del orden de la energía de enlace de un enlace simple. ¿Sí? O sea que eso lo predice perfectamente bien. Veamos el caso del oxígeno. El caso del oxígeno es un caso bastante raro. ¿Qué es lo que se veía experimentalmente? Que si ustedes agarran oxígeno líquido, esto lo que hay acá es oxígeno líquido, y lo vierten sobre, esto es un electroimán, tiene dos polos, se aplica una diferencia de potencial grande, con lo cual acá se genera un campo electromagnético muy grande. Lo que se veía es de que en realidad el oxígeno quedaba, digamos, anclado dentro de ese campo electromagnético. ¿Sí? La única manera de poder racionalizar eso era que el oxígeno fuera paramagnético. ¿Sí? Ninguna de las teorías anteriores que vimos del enlace químico, ¿sí? Me permitía predecir, ¿sí? Si una molécula iba a ser paramagnética o diamagnética. O sea, si una molécula iba a quedar atrapada